La infección por el SARS-CoV-2, el coronavirus, durante el embarazo y el riesgo de preeclampsia. No tengo ningún conflicto de interés, potencial o real, en relación con el contenido de esta presentación. La preeclampsia es uno de los grandes síndromes obstétricos en el cual múltiples procesos patológicos, a menudo superpuestos, junto con factores genéticos y medioambientales, conducen a una vía común que consiste en la activación de las células endoteliales, inflamación intravascular y estrés del sincitio trofoblasta. Aquí pueden ver ustedes todos los factores etiológicos que se han identificado hasta la fecha. En cuanto a los antecedentes, ¿por qué nos interesamos en este tema? En el año 2008 publicamos una revisión sistemática y un metaanálisis donde evaluamos por primera vez cuál era la relación entre la infección materna, una infección durante el embarazo, y el riesgo de preeclampsia. En ese estudio, publicado ya hace 14 años, encontramos que no había ninguna duda que la infección del tracto urinario y la enfermedad periodontal, básicamente la periodontitis, que ocurrían durante el embarazo, se asociaban con un incremento significativo con el riesgo de preeclampsia. Después de la publicación de nuestro metaanálisis, se han publicado 5 estudios similares, el último de ellos en el año 2020, y todos han corroborado que tanto la infección urinaria como la enfermedad periodontal son un factor de riesgo para preeclampsia. En el año 2019 se reportó un estudio que evaluó la asociación entre la infección por Helicobacter pylori durante el embarazo con varios resultados adversos del embarazo, entre ellos la preeclampsia, y se encontró que las mujeres que tenían infección por el Helicobacter pylori tenían entre 2 y 3 veces mayor riesgo de desarrollar preeclampsia comparadas con la que no lo tenía, y esto era en concordancia con nuestro estudio previo. En cuanto a los virus y la preeclampsia, la evidencia es menos clara. Hay un estudio muy grande que involucra 66 millones de mujeres VIH negativas y 90,000 VIH positivas, una revisión sistemática, y no encontró ninguna asociación entre infección por VIH durante el embarazo y mayor riesgo de preeclampsia. O sea, prácticamente no, el riesgo es idéntico entre las que no tienen y las que tienen VIH durante el embarazo. Y con citomegalovirus tampoco no hubo una asociación estadísticamente significativa. Así que tenemos una buena evidencia con respecto a infección bacteriana y preeclampsia, pero no la tenemos para el virus. Los posibles mecanismos de acción son efectos directos de los agentes infecciosos sobre la función del trofoblasto y la pared arterial, incluyendo una injuria o disfunción endotelial, aterosis aguda o una inflamación local que puede causar isquemia uteroplacentaria, y finalmente pueden ser efectos indirectos mediados por la respuesta inflamatoria materna sistémica exagerada contra estas bacterias. Cuando empieza la pandemia del COVID-19, inmediatamente nos preguntamos, bueno, ya nosotros teníamos estos antecedentes, habíamos evaluado la asociación entre infección y embarazo, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa en la infección por el SARS-CoV-2 durante el embarazo y el riesgo de preeclampsia? Y nos decidimos responder esta pregunta haciendo una revisión sistemática, un metaanálisis que se publicó en enero de este año, en el cual incluimos estudios observacionales que evaluaran la asociación entre la infección por el SARS-CoV-2 durante el embarazo y el riesgo de preeclampsia. Estos estudios tenían que reportar odds ratio o un riesgo relativo como medida de asociación con un intervalo de confianza del 95%. El grupo expuesto eran mujeres con infección actual o previa por SARS-CoV-2 con un resultado positivo para ya fuera un RT-PCR o un antígeno en muestra de tracto respiratorio superior, o 2 anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en suero, pruebas positivas. ¿Cuál era el grupo no expuesto? Mujeres con estas pruebas negativas o estudios en los que utilizaban un grupo control de mujeres que habían tenido el parto antes de la pandemia, con lo cual nos asegurábamos que esas mujeres no habían tenido enfermedad de COVID-19. Hicimos una búsqueda bibliográfica, la medida de resultado primaria fue preeclampsia, hicimos un análisis estadístico donde combinamos los resultados de los diferentes estudios para obtener
finalmente un indicador o una medida final de la asociación entre el COVID-19 durante el embarazo y el riesgo de preeclampsia. ¿Qué encontramos? 18 estudios, 28 estudios fueron incluidos en esta revisión sistemática, de los cuales 14 fueron de cohorte prospectivo, 12 fueron de cohorte retrospectivo y 2 fueron de cohorte transversal, con un total de 790.954 embarazadas, de las cuales 15.524 tenían infección por SARS-CoV-2, o sea, un estudio relativamente grande. Aquí quiero mostrarles el metaanálisis, esto es los 28 estudios, y que ven acá primero. Acá tenemos acá todos los estudios. Fíjense ustedes cómo todos los estudios, excepto este, ustedes fíjense en este punto, muestran que entre las mujeres que tenían SARS-CoV-2 durante el embarazo había un incremento en el riesgo de preeclampsia. Ya esto le empezaba a hablar a uno, bueno, increíble. Todos los estudios, excepto uno, muestra que hay una asociación, unos significativa, otros no, con incremento en el riesgo de preeclampsia. ¿Qué encontramos? Aquí en este cuadrito rojo que acá aparece el riesgo, la frecuencia de preeclampsia entre las mujeres con SARS-CoV-2 durante el embarazo era del 7%, comparado con 4.8% entre las mujeres que no tenían SARS-CoV-2. Y esto nos arrojó finalmente que un odds ratio acumulado de 1.62, y esto es estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres que tienen infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo tienen 62% mayor probabilidad de desarrollar preeclampsia que aquellas que no tuvieron o no tienen un SARS-CoV-2 durante el embarazo. Cuando tomamos solamente los mejores estudios, aquellos que tomaron en cuenta las variables de confusión, estos son los mejores estudios, todos muestran que hay un incremento en el riesgo de preeclampsia entre las mujeres que están infectadas, unos significativos, otros no, pero todos hacia el mismo lado. Y al final, cuando hacemos el metaanálisis, esto nos da un odds ratio de 1.58, muy parecido al 1.62 de antes. Esto nos da mayor fortaleza de decir que definitivamente una infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo incrementa el riesgo de preeclampsia en las mujeres que lo padecen. Luego hicimos un metaanálisis también, qué pasaba entre las mujeres con SARS-CoV-2 comparando con las que no tenían la infección con respecto a desórdenes relacionados con la preeclampsia. ¿Y qué encontramos? Las mujeres preeclampsia con características graves, esto era estadísticamente significativo, un odds ratio de 1.76, o sea que las mujeres con SARS-CoV-2 tienen 76% mayor probabilidad de tener preeclampsia con características graves. Además, tenían 2 veces mayor riesgo de desarrollar eclampsia o síndrome HELP. En cuanto al riesgo de desarrollar preeclampsia sin características graves, no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero también hubo un incremento del 25% en el riesgo de preeclampsia sin características graves. Luego hicimos unos análisis de subgrupos para ver qué tan fuerte era esta asociación, porque aquí recuerden, estos son estudios observacionales que ya sabemos los sesgos que tienen los estudios observacionales, básicamente la presencia de variables de confusión. Hicimos primero uno, que es el más importante, ver en ese momento ninguno de los estudios había utilizado la clasificación de severidad del NIH. Básicamente lo que encontramos era, reportaban de acuerdo a si la mujer tenía un COVID-19 asintomático o COVID-19 sintomático. ¿Qué encontramos? Que en las mujeres con COVID asintomático, aún asintomático, tenían un 59% mayor de probabilidad de desarrollar preeclampsia, y las que tenían sintomático, este odds ratio era mayor, 2.11, y ambos eran estadísticamente significativos, lo cual empezó a sugerir lo que se llama un efecto de dosis-respuesta. Esto quiere decir que entre mayor es la severidad de la enfermedad, en este caso una infección sintomática, mayor es el riesgo de desarrollar preeclampsia, y esto ya empieza a hablar de una posible causalidad entre el virus y la preeclampsia. Hicimos otro análisis de subgrupo de acuerdo al diseño del estudio. Fíjense, independientemente del tipo de diseño del estudio, todos muestran una asociación estadísticamente significativa.
Luego, de acuerdo a las variables de confusión, los estudios que no controlaron por variables de confusión son de menor calidad metodológica y por supuesto esto da casi 2 veces mayor riesgo de preeclampsia, mientras que los mejores estudios que sí controlaron por factores de confusión, esto se disminuye a 1,43, pero sigue siendo estadísticamente significativo. Luego hicimos, esto es bien importante, cuando ahora hablemos los factores, los criterios de Bradford Hills para causalidad, esto es lo que queremos ver, lo que llama la consistencia. Entonces evaluamos de acuerdo a la región en la que se habían realizado los estudios, Norteamérica, Europa, Asia, América Latina o múltiples regiones. Como ustedes pueden ver, en todas las regiones, independientemente de dónde se haya realizado, hubo un incremento del riesgo de preeclampsia asociado con la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo. El único que no fue estadísticamente significativo fue América Latina y básicamente es porque son solamente 2 estudios y estudios pequeños y aún así muestra una tendencia al incremento en el riesgo de preeclampsia. Entonces esto nos habla de consistencia. No solamente es en Estados Unidos, sino en Asia, múltiples regiones, Europa, América Latina, y eso nos habla más de que esto podría ser causal. Este es otro análisis de subgrupo de acuerdo al tamaño muestral, los estudios chicos, estudios grandes, pequeños, ya vemos los estudios chicos generalmente son de menor calidad metodológica y por supuesto los odds ratios son mucho más altos que los estudios más grandes, pero aún así todos muestran que la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo se asocia con un riesgo mayor de desarrollar preeclampsia. Luego, de acuerdo al test utilizado para hacer el diagnóstico de la infección, el estándar de oro es el RT-PCR, miren ustedes, esto es estadísticamente significativo, o sea, en los estudios, que son los mejores, que utilizaron el RT-PCR como el método diagnóstico, muestran que hay una asociación entre la infección y el riesgo de preeclampsia. En los que utilizaron o el RT-PCR o antígeno, hay un incremento en el riesgo, pero no es significativo. Lo mismo con la presencia de anticuerpos séricos, pero también hay una tendencia que esto es positivo. Y cuando es mixto no claro, esto también dio estadísticamente significativo. O sea que lo más importante es que los estudios que utilizaron el estándar de oro muestran que hay una asociación entre el COVID-19 durante el embarazo y el riesgo de preeclampsia. Este es un análisis de acuerdo al momento de la infección. Muchos estudios, mire, 14 de 26, hicieron el diagnóstico, hacían el test en el momento que la mujer era admitida para el trabajo de parto. En esos estudios hay un aumento también en el riesgo de desarrollar preeclampsia entre las que dieron positivo y en los estudios que hicieron el diagnóstico de la infección en cualquier momento durante el embarazo, también es evidente que hay un incremento en el riesgo. Luego hicimos lo que se llama un análisis de sensibilidad. Análisis de sensibilidad es en el que solo se restringe un análisis a los estudios con la mejor calidad metodológica y con eso vemos si lo que encontramos en los otros análisis es fuerte, si le da mayor fortaleza. Efectivamente lo encontramos en los estudios de mejor calidad metodológica. Mire, el odds ratio combinado es de 1,74 y esto es estadísticamente significativo. Luego, dentro de la causalidad hay que evaluar la temporalidad. Es lógico que una paciente que tiene preeclampsia, la paciente desarrolla la preeclampsia, después puede desarrollar el COVID-19. Lo que queremos ver es cuando la mujer desarrolla el COVID-19, si estamos pensando que esto es causal de preeclampsia, ver cómo evoluciona, es lo que es la temporalidad de la asociación, donde ya sabemos que tiene que estar presente el factor etiológico y luego está el efecto. Solamente un estudio de los 28 que incluimos reportó temporalidad de la asociación. Este es un estudio de Rosenblum donde ellos reportaron, estas son las mujeres a las que se le hace el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 y luego el diagnóstico de preeclampsia. La mediana del intervalo entre el diagnóstico y la aparición de preeclampsia es de 3,8 semanas. Este es el único estudio que nos mostró, evaluó a esas pacientes, las siguió durante el tiempo, cómo desarrollaron preeclampsia en un tiempo, la mediana de 3,8 semanas. Y luego, dependiendo de la aparición, si la infección había sido diagnosticada antes o después de las 32 semanas,
Fíjense ustedes, cuando la infección era diagnosticada antes de las 32 semanas, había casi 3 veces mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Esto es significativo. Cuando se diagnosticaba después de las 32 semanas, también había un incremento en el riesgo de preeclampsia, aunque esto fue casi marginalmente significativo. Los autores nos decían acá, ellos concluían que, bueno, cuando desarrolla antes de las 32 semanas el COVID-19, estas mujeres van a tener un mayor riesgo, que es estadísticamente significativo, de tener preeclampsia. Estudios publicados después de este metaanálisis. Entonces voy a mostrarles solamente los estudios más importantes. Uno, este es un estudio multicéntrico de Francia, en el cual compararon mujeres que tenían infección por SARS-CoV-2 comparado con mujeres que no tenían infección. Miren ustedes, preeclampsia 3.6% entre las infectadas versus 2% entre las no infectadas, y esto era un riesgo de 1.82 y era estadísticamente significativo, que era compatible con lo que nosotros habíamos encontrado. El siguiente estudio es un estudio del grupo del doctor Nicolaides con nuestro grupo, donde evaluaron mujeres con un diagnóstico de SARS-CoV-2 durante el embarazo y la siguieron. Encontraron que la mediana del intervalo entre el diagnóstico de SARS-CoV-2 y preeclampsia era de 16 días. Y lo más importante, fíjense ustedes en estos cuadros rojos, encontraron lo que ya nos estábamos imaginando. Ya esto, utilizando los criterios de severidad del NIH, fíjense cómo a medida en las asintomáticas era 1.9% la frecuencia de preeclampsia, entre las que tenían infección leve era 2.2%, entre las moderadas 5.7% y entre las mujeres que tenían diagnóstico de un SARS-CoV-2 severo, el 11.1% desarrollaron preeclampsia. Eso quiere decir que básicamente hay un efecto de dosis respuesta. Entre mayores la severidad de la enfermedad, mayor es el riesgo de desarrollar preeclampsia. Aquí está el riesgo relativo, 4 veces mayor riesgo las mujeres con COVID severo comparado con el COVID asintomático, y de casi de 3.3 veces mayor riesgo cuando tienen COVID moderado severo comparado con el COVID asintomático o leve. Y este es otro estudio que fue publicado en el JAMA en el 2022, donde esto es un estudio en 17 hospitales en los Estados Unidos. Básicamente encuentra lo mismo que nuestro metaanálisis, casi 10.1% de preeclampsia, morbilidad grave relacionada con trastornos hipertensivos del embarazo, básicamente preeclampsia, entre las mujeres infectadas versus 6.5% entre las no infectadas, y esto era estadísticamente significativo. Nuevamente encuentran, miren ustedes acá abajo, en el recuadro rojo, entre las mujeres asintomáticas hay un riesgo que es significativo, pero este es mayor cuando la infección es moderada, severa o crítica. O sea que definitivamente hay un efecto de dosis y respuesta. Ahora viene la pregunta, ¿existe una relación de causalidad? Porque ya demostramos una asociación, definitivamente hay una asociación, pero de ahí a establecer si el SARS-CoV-2 causa preeclampsia, tenemos que evaluarlo con estos criterios que fueron ya publicados hace más de casi 60 años, en el año 1965 por Bradford Hill, y estos son 9 criterios, básicamente. Primero es la fuerza de la asociación. Bueno, la fuerza de la asociación lo encontramos, es 1.62, así que cumple este criterio que hay una fuerza de asociación. El segundo criterio es la consistencia. Consistencia es básicamente si en diferentes poblaciones se repite la misma situación. Les mostré que en todos los continentes existía asociación, así que este criterio se cumple. Luego viene el de la especificidad. Especificidad, en esa época se pensaba que era una enfermedad, un agente etiológico. Por lo tanto, siendo la preeclampsia un síndrome producido por múltiples trastornos patológicos, este criterio de Bradford Hill no se aplica en parto pretérmino, en IUGR, en ninguno de los grandes síndromes obstétricos. Así que son solamente 8 criterios. Vamos a ver el cuarto. Temporalidad. Solamente hay 2 estudios hasta ahora, así que este criterio se cumple más o menos, porque todavía faltan más estudios que nos muestren esto. Luego viene el gradiente biológico. Gradiente biológico se refiere al hecho que entre mayor sea la severidad de la infección, mayor es el riesgo. No hay ninguna duda que cumple este criterio. Luego viene plausibilidad, que lo vamos a hablar ahora, coherencia, experimentación, analogía. Analogía ya les mostré que
infección bacteriana no hay ninguna duda que incrementa el riesgo de preeclampsia, pero con infección viral no habíamos encontrado esto antes, ni con el HIV ni con otro tipo de virus. Así que esta podemos decir que es más o menos. Vamos a revisar los otros tres. Primero, la plausibilidad. Existe plausibilidad biológica, hay estudios in vitro y in vivo que muestran claramente cómo el virus a través de la espiga S1 se une, entra, ingresa a la célula uniéndose a el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Al ingresar, esto disminuye esta enzima convertidora de angiotensina 2 placentaria, con lo cual la angiotensina 2 no se va a convertir, que es vasoconstrictora, no se va a convertir en angiotensina 1A7, que es vasodilatadora, y esto lleva a un proceso, un estrés oxidativo inflamatorio con insuficiencia placentaria y preeclampsia. Así que el SARS-CoV-2 y la preeclampsia comparten la misma vía fisiopatológica porque actúan sobre el mismo receptor. Luego vamos a ver coherencia. ¿Qué creí? Coherencia. Coherencia es la coherencia entre los hallazgos epidemiológicos y de laboratorio. Bueno, ya el Algarroba en Nueva York fueron los primeros en mostrar y demostrar la presencia del virión del SARS-CoV-2 en el sincitio trofoblasto de las vellosidades coriales. O sea que empezamos a ver que, y esto fue después, otros autores han encontrado lo mismo, no en todas las pacientes, pero ya sabemos que el virus puede ingresar a la placenta. También se han descrito lesiones patológicas características de las mujeres que tienen SARS-CoV-2 y básicamente consisten en inflamación placentaria aguda, mala perfusión vascular fetal y mala perfusión vascular materna del lecho placentario. O sea que definitivamente coherencia, tenemos que también hay una correlación o coherencia entre los hallazgos epidemiológicos y de laboratorio. Vamos al otro, experimentación. Hasta la fecha no existe ningún estudio que haya probado en modelos animales que producir la infección por SARS-CoV-2 produce preeclampsia. Hay muchos estudios en este momento, pero todavía no se han reportado. Pero sí tenemos evidencia indirecta. ¿Cuál es la evidencia indirecta? Primero, yo pensaría, bueno, si la vacuna, una mujer vacunada debería tener menos preeclampsia que la mujer que no se vacuna. Este fue el primer estudio publicado por Taylor, en el cual mujeres fueron vacunadas entre las 13 y las 40 semanas. De esas mujeres, el 74% tenían 2 dosis, 26% tenían 1 dosis. Miren ustedes cómo este fue el primer estudio en reportar que la infección por el SARS-CoV-2 durante el embarazo era mucho menor, era estadísticamente menor entre las vacunadas comparadas con las no vacunadas. Yo me fui a examinar, quería saber preeclampsia. Hubo un caso de preeclampsia 0.7% versus 23% entre las no vacunadas, 1.2%. Aunque esto no es significativo por el tamaño muestral, sí nos va diciendo, mira, parecería que entre las mujeres vacunadas el riesgo de desarrollar preeclampsia es menor que entre las que no fueron vacunadas, y esto está de acuerdo con nuestro estudio. Luego, en abril de este año, un grupo de Israel hace una comparación entre mujeres que recibieron 3 dosis de vacuna, ¿sí? La tercera dosis durante el embarazo, en general a las 34.9 semanas, y comparan las vacunadas con 3 dosis versus las no vacunadas. Miren ustedes cómo ninguna paciente con 3 vacunas desarrolló preeclampsia, trastorno de hipertensión del embarazo, pero la gran mayoría eran preeclampsia, versus 47, que era el 1.4% entre las no vacunadas, y esto era estadísticamente significativo. Así que eso también apoya nuestra hipótesis de causalidad del virus. Y finalmente, experimentación. Dijimos, bueno, las mujeres que reciben Remdesivir, un antiviral, deberían hipotéticamente, si esto es así en causalidad, tener menor frecuencia de preeclampsia. Bueno, esto es un estudio pequeño donde 95 embarazadas con COVID-19 moderado, severo, crítico, se dividieron de acuerdo al uso de Remdesivir. Recibieron Remdesivir 39, no lo recibieron 56, hipertensión relacionada con el embarazo 5% entre las que usaron versus 8.9%. Aunque esto no es estadísticamente significativo, también nos va diciendo, bueno, parece que el Remdesivir antiviral, al ser efectivo
y contra este virus disminuye a su vez no solamente la infección, sino el riesgo de preeclampsia. Entonces, en experimentación, entonces podemos decir que cumple más o menos. Así que los 8 criterios, no 9, recuerden que especificidad no se aplica acá. De los 8 criterios de Bradford Hill, se cumplen 5 y 3 se cumplen a medias. Así que, en conclusión, la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo se asocia con un incremento significativo en el riesgo de desarrollar preeclampsia. Existe una evidencia creciente que sugiere que esta relación entre la infección por el SARS-CoV-2 durante el embarazo y la preeclampsia podría ser causal. Es necesario estudios adicionales que establezcan una relación de causalidad. Y finalmente, volviendo al gráfico con el que empezamos esta presentación, pensamos que casi que no tenemos ninguna duda que en este cuadro de etiología de la preeclampsia tenemos que incluir el SARS-CoV-2 como un agente etiopatológico en la preeclampsia. Muchas gracias.